Buenos días, hoy es el 23 de septiembre y ese es grupo 015 de cálculo 2. Nosotros estamos examinando inducción matemática y sucesiones. Vamos a seguir con eso. No se olvide, a las 9 uno tiene la comprobación en mediación virtual. Ahora pasamos a la pantalla grande. Siempre hay un momento donde hay que esperar la conexión. Muy bien. Ahora, quiero recordarles el procedimiento rápidamente de la inducción. Supongamos uno quiere demostrar lo siguiente. Si A es mayor o igual que 0, entonces eso es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Entonces, esa es la desigualdad de Bernoulli, se llama. 1 más A a la N es mayor o igual que 1 más NA. Esto es para N igual 0, 1, 2 y así en adelante. Y esto se llama la desigualdad de Bernoulli. Muy importante, aunque es sencilla. De los hermanos Bernoulli. Ok. Demostración. Por inducción. Hay otra, pero usaremos esto. Alfa es igual al conjunto o al agregado conjunto de enteros tal que Bernoulli vale.
Eso es la definición de nuestro conjunto alfa. No se olvide, se elige alfa porque la palabra más antigua para conjunto es agregado. Y agregado comienza con A y la A griega es alfa. ¿Okay? Entonces, conjunto de enteros tal que Bernoulli vale. Lema 1. En este caso, 0 es el elemento de alfa. Bueno, uno tiene 1 más alfa a la 0 es 1 y es 1 más 0 por alfa. Listo. Entonces, 0 es elemento de este conjunto. Lema 2. N, siendo miembro de alfa, implica que N más 1 también es miembro de alfa. Es miembro de alfa. Ahora, en los apuntes que ustedes tienen de la profesora Acuña, eso es lo que ella llama el paso inductivo. ¿Okay? Pero yo prefiero esta forma, que es más en el espíritu del enunciado correcto del axioma de inducción. Que si N pertenece al conjunto inductivo, también N más 1 es miembro de tal conjunto. Bueno, N contenido en alfa es equivalente, esa es la hipótesis, a 1 más A a la N mayor o igual que 1 más N alfa. Esa es la hipótesis. Ahora, para obtener la proposición para N más 1, multiplicamos ambos lados por 1 más A la N. Entonces, este dice que 1 más A por 1 más A la N es mayor o igual, y obsérvanse, estamos manteniendo el sentido de la desigualdad. Eso significa de que la cantidad por la cual estamos multiplicando no puede ser negativo. Lo que uno tiene es 1 más A por 1 más NA. NA. 1 más NA. Y eso es igual a 1 más NA más A más N por A al cuadrado.
Y eso es 1 más n más 1, sacando factor común, a más n por a al cuadrado. Pero n por a al cuadrado, cualquier cuadrado es o bien cero o positivo. Y de todos modos es, por tanto, mayor o igual que solo los primeros dos. 1 más n más 1. A. Y esa es la desigualdad con n cambiado por n más 1. Y por tanto, lema 2 vale, o sea, n más 1 también pertenece a alfa. Y eso implica lema 2, y por el axioma de inducción, alfa consta de todos los enteros. Eso implica Bernoulli. Entonces, tenemos válida la desigualdad de Bernoulli. Pero aquí hay una cosa un comentario muy importante. En este paso aquí, se mantuvo, al multiplicar por 1 más a, se mantuvo el sentido de la desigualdad original. La desigualdad original fue esta. Entonces, nota la suposición en la demostración es 1 más a es una cantidad positiva. Y ese equivale la generalización que a es mayor o igual que menos 1. La suposición era a mayor o igual que 0. Pero en la demostración veamos que más bien estamos solamente suponiendo que a es mayor o igual que menos 1. Así, Bernoulli se convierte en a mayor o igual que menos 1. Implica 1 más a la n mayor o igual que 1 más na. Una generalización de la versión original, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la desigualdad de Bernoulli, nosotros vamos a hablar de la versión generalizada en rojo con a mayor o igual que menos 1, y n es cualquier entero no negativo, o bien 0, y o bien 1. Obsérvanse, eso es nota 1. 2. Si a no es 0, Bernoulli es estricto, la desigualdad es estricta
O sea, no hay ninguna igualdad. Si n igual 2, 3 en adelante. Yo dejo ese a ustedes para verificar. Entonces, normalmente vamos a más bien tener mayor, pero si incluimos a igual 0, hay que incluir mayor o igual, si no, es siempre mayor. Ok. Ya dejamos inducción y pasamos a las sucesiones. Sucesiones. Bueno, primero hay que hallar la definición exacta de una sucesión. Definición. Una sucesión Ahora, a veces se usa la palabra secuencia, pero no lo voy a hacer. Es una función. Es una función f que manda a los enteros para nosotros ahora los reales por mandar n a f, una fórmula de n, y esa fórmula muchas veces por conveniencia de notación también se escribe a sub n. Ahora, también sobre notación, se escribe para una sucesión por ejemplo, simplemente y es una manera A1, A2, eso es coma, A3, punto, punto, punto. 2i se escribe corchete AN, paréntesis, n igual 1, 2, 3.
Ahí son dos notaciones. Y a veces se escribe sin los corchetes, pero con n igual 1, 2, 3. Ahora, normalmente hay dos maneras de escribir una sucesión. Por ejemplo, bueno, por aquí, por ejemplo, si uno tiene la sucesión es 1, 1/2, 1/3, 1/4, y así en adelante. Uno puede escribir AN es 1 entre n. 1 entre n. Donde n igual 1, 2, 3 y los puntos suspensivos. Ese sería un ejemplo de una de las definiciones, ¿ok? Pero también hay definición por recurrencia. Uno podría, por ejemplo, tener R n se define n más R de n-1. Aquí la sucesión es de los R's, pero también, si uno tiene una fórmula, lo que se llama de recurrencia, uno necesita un valor inicial donde R de 0 se define igual 0, igual 1, perdón. R de 0 se define igual 1. Y así uno tiene R de 1 es 1 más R de 0 que es 1 más 1 que es 2. Y R de 2 es 2 más R de 1, que es 2 más 2, que es 4. Y parece de que lo que están saliendo son las potencias de 2. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, R de 3 es 3 más 4,
7. Ay, qué tirada, ya no es una potencia de 2. Ahí va la conectura. Ok, entonces ya uno ve de que los números R de 1, R de 2, R de 3 son perfectamente definidas. Ok, esa es una definición de recurrencia de una sucesión. Y claro, queda la pregunta: ¿qué es la fórmula para R de N? ¿Qué es la otra manera de presentar una sucesión? Una es simplemente escribir los elementos. Aquí escribimos los elementos 1, 2, 4, 7, hasta 4 términos. Pero no tenemos una forma para, por ejemplo, ¿qué es R48? Si uno tiene mucha energía, uno puede hacer los 48 cálculos, pero a uno le gustaría, si sea posible, una fórmula. ¿Ok? Entonces hay dos maneras. Una es por fórmula, como aquí. Aquí el enésimo término de la sucesión tiene una fórmula. Segunda, recurrencia. Uno puede calcular cualquier elemento de la sucesión aplicando iteradamente la fórmula de recurrencia, como hicimos aquí. Ahora, examinamos esta segunda sucesión un poquito más. Ejemplo. ¿Cuál es el mayor número de regiones determinado por n rectas en el plano. Entonces, el mayor número de regiones determinado por n rectas en el plano. Solución. Sea R de n a tal número de regiones.
Bueno, si n es 0, o sea, no hay ninguna recta, uno tiene todo el plano, es la región. Entonces hay una región. R de 0, definimos, es 1. N igual 1. No se divide rectas en el plano, tienen prolongación infinita. Entonces, flat. Aquí viene la recta. Y va en ambas direcciones. Y uno tiene región 1. Por un lado, región 2. Por el otro lado, por tanto, con una recta, el número de regiones es 2. ¿Qué pasa con n igual 2? Bueno, con n igual 2, uno tiene esta situación, aquí hay una recta y aquí hay otra recta. Y no se olvide de que esas rectas son infinitas en longitud. Y uno tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, R de 2, y hay 2 rectas en el plano, es 4. Bueno, n igual 3. Aquí uno tiene la situación anterior, aquí es una recta. Aquí es la segunda. Y la nueva, la tercera, digamos así. Y uno dice, ahora, ¿cuál es el número de regiones? Y uno dice, ok, uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, R de A3 es 7. Entonces, uno tiene esto, esto, este, este. Y ellos, como seguramente ya ven, coincide con esto, esto, esto y esto. Ahora, ese debe ser más que un accidente, ¿ok? Entonces, uno le gustaría saber si uno tiene n rectas, ¿cuál es el número? Bueno, la sugerencia viene en la relación de recurrencia. Si uno tiene n-1 rectas y uno agrega la enésima, ¿cuál es el nuevo número de regiones? Bueno, vea lo que sucede aquí. Por ejemplo, aquí habían 2 originalmente, cuando pasamos a n igual 3. La recta roja tenía que cortar las 2
que ya estaban en este punto de intersección y en este punto de intersección. Y uno ve de que dos puntos de intersección producen tres dominios nuevos, porque cortan dos de los viejos dominios y produce un nuevo dominio. O sea, la enésima recta corta las n-1 rectas presentes y así agrega n-1 puntos de intersección más una región más, como aquí 1 más 2, más la última que es 3. N regiones nuevas. Y ese dice el número de regiones con n rectas se obtiene con las n nuevas, aquí, más lo que ya estaban presente con n más 1. N menos 1, perdón. Y eso es la relación de recurrencia que nosotros vimos. Bueno, ok. Entonces nosotros tenemos el origen de esa sucesión recurrente, pero ¿cuál es? Recuerdo la otra pregunta, la fórmula. Bueno, una manera de obtener la fórmula es por la cancelación telescópica, se llama. Vea, R de n por la fórmula de recurrencia, menos si uno lleva R de n menos 1 al otro lado. Es n. Ahora aplica esa fórmula a n menos 1. R de n menos 1 menos R de n menos 2 es n menos 1. Aplícalo a n menos 2. R de n menos 2 menos R de n menos 3 es n menos 2. Y así enseguida, uno sigue así, así y así. Y la última va a ser R de 1 menos R de 0 es 1.
Ese viene de aquí. Bueno, sumamos esas igualdades. Y vea la cosa fascinante que ocurre. Esto cancela esto. Esto cancela esto. Y así enseguida, y el anterior cancela esta, y todos se anulan. Es como esos antiguos telescopios de que uno los cierra, flat, y se queda algo pequeño así. Y uno queda con R de N menos R de 0 es 1 más 2 más todo el lado derecho más N. Y esa es la primera fórmula sobre la cual aplicábamos inducción. Y eso sabemos. La fórmula de Gauss o de una sucesión aritmética. N por N más 1 entre 2. O uno tiene R de N es igual a N por N más 1 entre 2 más R de 0. Pero R de 0 es 1. Entonces es N por N más 1 entre 2 más 1. Y al sumarlos, uno obtiene N al cuadrado más N más 2. Todo entre 2. Y ella es la fórmula buscada. Esta técnica se llama suma telescópica. Vamos a verlo más adelante en series, pero telescópica. Porque como esos telescopios antiguos se cierran en algo pequeñito, ¿ok? Y la suma telescópica causa cancelaciones 2 a 2 a todos los términos intermedios y queda el término inicial y el término final únicamente. Y así obtenemos la fórmula pedida para el número máximo de regiones determinado por n rectas. Un problema muy interesante geométrica y de la combinatoria, pero es un excelente ejemplo de el uso de la suma telescópica para obtener la fórmula a partir de una relación de recurrencia. ¿Okay? Hay dudas sobre el uso de la suma telescópica para obtener la fórmula. Muy bien. Ahora, veamos otro ejemplo, esta vez no de recursión. Ejemplo, déjame ver.
2. Sea la sucesión AN igual a 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Entonces uno tiene 2 2, 3 3, 4 4, 5 5. Y así en adelante. 6, bla, bla, bla. ¿Ok? Por ejemplo, aquí uno tendría, ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese sería el elemento A13 de la sucesión. Y la pregunta es hallar AN. ¿Cuál es la fórmula en función de n para el enésimo término de esta sucesión de números? ¿Ok? Bueno, al principio eso parece un poquito raro. Entonces uno puede ver aquí, uno tiene A1, eso es A3. Al fin de cada grupo, ese es A6, ese es A10, ese es A15. El último miembro de cada grupo de números repetidos, desde 2 12 y 3 13, etc. ¿Cómo conseguimos? Veamos esos subíndices, los subíndices 1, 3, 6, 10, 15. Vea, por ejemplo, ¿de dónde viene A6? Bueno, uno tiene aquí 2 números. Aquí uno tiene 3 números y aquí 1. Y uno ve de que 1 más 2 más 3 para llegar a la posición del último 3 es por la fórmula de Gauss, 3 por 4 sobre 2 y el 6. Igual para 10, uno tiene 1 más 2 más 3 más 4. Porque hay que agregar 4 cuatros. Es 4 por 5. Sobre 2. Y eso es 10. Y para el último 5 hay que agregar a ese 10 a 5 más, que por un lado es 5, es 15, y por la fórmula de Gauss es
5 por 6. Entre 2. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si nosotros seguimos y uno tiene el comienzo de un grupo de números repetidos? Uno tiene, voy a ponerlo, K por K menos 1 es el subíndice entre 2. Y tengo todas estas cantidades aquí que son repetidas. Y aquí tengo A, la próxima suma, a K por K más 1 entre 2. Y todos estos son iguales acá. Entonces uno tiene, si aquí uno tiene un miembro de la sucesión AP, uno tiene de que AP es igual a K si P es entre los dos, si K menos 1 A por K entre 2 es menor que P, pero tal vez es el último de los repetidos, es a K por K más 1. Por ejemplo, aquí, si uno ve aquí esto, uno tiene P, es 13. Y uno tiene que 13 es menor que 10. Pero posiblemente, como es uno de los 5, puede ser 15. Esa desigualdad es precisamente esta. Bueno, y entonces uno intenta despejar K en función de P para ver cuál va a ser P el subíndice. Entonces uno hace lo siguiente. Uno comienza con esta desigualdad. Y entonces la desigualdad, si uno multiplica todo por 2, dice que K por K menos 1 es menor que 2P menor o igual que K por K más 1. O, para quitar los paréntesis, K cuadrado menos K menor que 2P menor que K cuadrado más K menor o igual. Ahora viene una
cosa de ingenio de que es una sutileza muy interesante. Uno le gustaría completar el cuadrado en ambos lados de la desigualdad. Para completar el cuadrado, en ambos lados hay que agregar, uno tiene k cuadrado menos k, y para completar el cuadrado uno agrega más un cuarto. También en el otro. Voy a dejar el centro por un momento. Aquí es 2p. Aquí uno tiene k cuadrado más k. Y también más un cuarto. Bueno, vea lo que sucede aquí. Es muy ingenioso. Esto y estos son enteros. La diferencia, como hay desigualdad estricta, es por lo menos 1 entre los dos. Y entonces, en el lado izquierdo, si agrega un cuarto, que es más chico que 1, todavía la desigualdad es estricta. Entonces, es menor que 2p. Por sí mismo. Ahora, por el otro lado, esto aquí es un entero. Y 2p posiblemente es igual a k cuadrado más k. Pero si agrega un cuarto, ya no es un entero y uno tiene otra desigualdad estricta. Entonces, la sutileza ahí es, aquí se mantuvo la desigualdad estricta y aquí se convirtió en desigualdad estricta sin agregar en un cuarto al 2p. Y uno dice, bueno, pero ¿qué ganamos con eso? Vea. Este dice que k a menos un medio al cuadrado es menor que 2p, es menor que k más un medio al cuadrado. Este dice k menos un medio es menor que 2p, raíz de 2p, menor que k más un medio. Ahora, agregando un medio, se dice que k es menor que raíz de 2p más un medio menor que k más un medio k más 1. Y uno examina, ¿pero qué ganamos con eso? Ok. Bueno, no se olvide, el subíndice es un entero que es entre y ¿cómo se llama? El número real que define k es entre k mismo y k más 1. Es más chico que k más 1
es más grande que K. Por lo tanto, la parte entera que K es igual a la parte 2 de más 1. Déjame escribir eso de nuevo. Es igual a la parte entera de raíz de 2p más 1 medio. Así, por ejemplo, vea lo que sucede con 13. Si P, y no se olvide, eso implica que AP es K. Entonces, si P es 13, él se dice que K es la parte entera de raíz de 2 por 13 es 26 a más 1 medio. Y para calcular eso, eso es la parte entera de 5.009 más 1 medio, que es la parte entera de 5.5. 9, bla, bla, bla. Y la parte entera de eso es 5. Y A13 es 5. Como predice la fórmula. Por lo tanto, hemos demostrado de que AN es igual a la parte entera de raíz de 2n más 1 medio. Y ahí ustedes ven una aplicación de una función de la teoría de los números, la parte entera, en obtener la fórmula para el enésimo término de una sucesión donde el número n aparece n veces consecutivos. Una pregunta muy interesante y que es una magnífica ilustración del problema de hallar el enésimo término en una sucesión. Bueno, hay dudas sobre cualquier parte de eso antes de pasar a los límites. Ok. Bueno, ya pasamos a límites. Ahora, ustedes
En cálculo 1 tenía una introducción a límites para estudiar derivadas, pero aquí vamos a examinar el límite de una sucesión. Entonces, definición. La ecuación límite cuando n tiende a infinito a n igual L significa DAO va a ser muy parecido a lo que vieron ustedes en cálculo 1. DAO, un epsilon mayor que 0, existe un número, un entero de hecho, n grande, que es una función de epsilon, mayor que 0, tal que el subíndice n chico mayor que n de epsilon para todos los subíndices más grandes la diferencia entre a sub n y tal L, tal límite, menor que epsilon. Desde el subíndice n de epsilon en adelante, todos los a n están en menos de epsilon de L. Otra manera de contemplar esa definición. Veamos unos ejemplos de esto. Ejemplo 1. AN. Bueno, déjame, para ejemplos, quiero indicar en particular un caso particular. Definición 2.
Si L, el límite, si L es 0, si el límite de la sucesión sea 0, la sucesión se llama nula. Se llama nula y así uno tiene n mayor que algún n que depende de epsilon. De hecho, uno puede poner, bueno, implica que AN misma menor que epsilon, porque L es 0. Y sucesiones nulas son muy, muy, muy importantes. Súper importantes. En particular en la teoría de series infinitas que vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, AN igual 1 entre n. Es nula. Es nula. Solución. Ahora, numéricamente, uno tiene la sucesión AN, tiene los miembros 1, 1/2, 1/3, enseguida, y entonces sí parece verosímil de que están aproximando a 0. Pero verosímil no basta en la matemática, hay que demostrar. Entonces uno tiene, hay que cumplir por la definición de nula, que n menor que n grande de epsilon implica 1 entre n menor que epsilon. Si el subíndice n chico es suficientemente grande. Bueno, eso es equivalente a 1 entre epsilon menor que n. O escribiendo la desigualdad al revés, que n sea mayor que 1 entre epsilon. Para todos subíndices más grande que eso, se cumple la condición. Entonces tome n grande de epsilon uno entre epsilon. Y se cumple la condición. Muy fácil en este caso, pero esa ilustra. Uno trabaja al revés.
uno dice, bueno, ¿cuál es la ecuación? Perdón, ¿cuál es la desigualdad que tengo que cumplir para cumplir la definición? Entonces, uno va manipulando la desigualdad hasta que uno tiene n más grande que alguna combinación de epsilon. En este caso, fue fácil. Vea, complicamos la situación un poquito más. Ejemplo 2. AN igual 2/3 a la n. Es nula. Bueno, ok, solución. Los elementos de AN son 2/3, 4/9, 8/27 y así enseguida. Y están poniéndose más chicos cada uno. Entonces uno piensa, bueno, sí, es verosímil. Entonces hay que demostrar que n mayor que algún subíndice, que es función de epsilon, implica 2/3 a la n menor que epsilon. O lo que es equivalente a 3/2 a la n mayor que 1 entre epsilon. Bueno, pero ese es el mismo como 1 más 1/2 a la n, si n es suficientemente grande, mayor que 1 entre epsilon. Ahora, recordamos Bernoulli. Bernoulli dice 1 más algo a la n es mayor o igual que 1 más na. ¿Okay? Entonces, Bernoulli implica que 1 más 3/2, 1/2, perdón, a la n es mayor, porque a no es 0 aquí, que 1 más n/2. Y 1 más n/2 es más grande que simplemente n/2. Y uno dice, sí, ¿y qué? Pero vea, eso dice tomamos n tan grande
que n medios mayor que 1 entre epsilon. ¿Por qué? ¿Qué ganamos hacer eso? Porque así, esta desigualdad dice que 1 más 1 medio a la n, que ya sabemos es mayor que n medios, también va a ser mayor que 1 entre epsilon. Y así, 3 medios a la n va a ser mayor que 1 entre epsilon, lo que es lo que deseamos aquí. Ahora, esto es equivalente a n mayor que 2 entre epsilon, llevando este 2 arriba al otro lado. Por tanto, tome n de epsilon igual a 2 sobre epsilon. Porque en tal caso, uno tiene de que n mayor que 2 sobre epsilon implica 2/3 a la n menor que epsilon. Y eso implica 2/3 a la n es nula. Es nula. De nuevo, lo que uno tenía que hacer era para convertir la desigualdad deseada. Aquí está la original deseada. Dando la vuelta, eso es lo que uno quiere. Bueno, una desigualdad directa con 1 más n, 1 más 1 medio a la n, no tenemos, pero sí tenemos por Bernoulli que esa cosa que tenemos, que deseamos acotar inferiormente, sí está acotada inferiormente por esta función de n, que es mucho más sencillo. Entonces, si esto es más grande que 1 entre epsilon, mucho más es la cosa todavía más grande. Eso es lo que tenemos aquí. Y así, dada que n se toma para cumplir esta desigualdad, mucho más este vale. Entonces, pero esta aquí equivale a esta. O despejando, llamando el lado derecho n de epsilon, tenemos una función de epsilon que cumple la definición de sucesión nula. Es un juego de desigualdades. ¿Cuál combinación de epsilon garantiza la
implicación. Y vimos por Bernoulli, que usaremos más adelante otra vez, que 2/3 a la n es nula. Hay dudas sobre ese segundo ejemplo, sobre la selección de n grande de epsilon. Bueno, veamos un tercer ejemplo súper importante. El 2/3 ilustra la idea. Si el valor absoluto de A es menor que 1, entonces A a la n es nula. El límite cuando n tiende a infinito, no solamente 2/3, que sí es menor que 1, valor absoluto, de cualquier valor positivo menor que 1, cuando n tiende a infinito, tiende hacia 0. Una cosa antes de... En esto aquí. Supongamos que tomamos epsilon, es 1/10. Yo afirmo de que si tomamos el subíndice suficientemente grande, todas las potencias van a ser más chicos que 1/10. N de epsilon, tenemos una fórmula, es 2 sobre 1/10. Y eso es 20. Y A20 es igual a 1 sobre 3, 2, 5.2, bla, bla, bla. Y claro, ese es menor que 1/10. Entonces, no solamente se vale aquí
Pero uno puede ver de que la elección de n de epsilon realmente es un poquito burda, pero funciona. Funciona. ¿Okay? Ahora, pero ya estamos en el caso general. Y en el caso general, vamos a considerar, sea como para evitar valores absolutos, 0 menor que a menor que 1. Bueno, entonces, solución. Hay que mostrar que n mayor que alguna función de epsilon. Entonces, el subíndice más grande que a cierta combinación de epsilon implica de que a la n es menor que epsilon. Eso es lo que hay que demostrar. ¿Y cómo vamos a elegir a n? Otra vez vamos a usar Bernoulli. Y la idea es lo mismo. Sabemos lo siguiente. Por la suposición. 0 menor que a menor que 1. Eso implica que 0 menor que 1 dando la vuelta, menor que 1 entre a, el recíproco. O 1 entre a mayor que 1. Y eso implica que 1 entre a, siendo más grande que 1, es igual a 1 más algo positivo. Y ese dice, elevando al enésimo, que 1 entre n entre a la n es igual a 1 más h a la n. Y por Bernoulli, eso es más grande que 1 más n por h. Y eso es más grande que nh. Exactamente como hicimos en 2 tercios. Entonces, basta tomar eso es Bernoulli aquí, no se olvide. Basta tomar NH, este aquí. NH mayor uno entre epsilon, perdón, este poquito de desorden aquí.
n por h mayor que 1 entre epsilon. O a n mayor que 1 entre h por epsilon, pero h es 1 entre a menos 1. O n mayor que 1 entre a menos 1 por 1 entre epsilon. Así, tome ya, para completar, tome a n grande de epsilon igual 1 entre epsilon por 1 menos a sobre a. Con esa elección, uno ya tiene cumplida la definición de sucesión nula y eso implica a la n es nula. Súper importante. Ok. Ahora, ¿para qué usamos este resultado? Bueno, vea. Vamos a ver un prólogo. Ejemplo 4. El desarrollo de Taylor. 1. Entre raíz 1 más x es igual a el desarrollo de Taylor, binomio, es 1 más x. Es 1 más x a la menos 1 medio. Y eso es 1 más el coeficiente binomio a menos 1 medio sobre 1 por x más el coeficiente binomio menos 1 medio sobre 2 x al cuadrado más menos 1 medio sobre n, x a la n, más r, el resto después de n términos. Y esto es 1 más menos 1 medio sobre 1 factorial x más
Menos un medio. Menos un medio menos 1. Sobre 2 factorial. X al cuadrado. Más menos un medio. Menos un medio menos 1. Punto, punto, punto. Menos un medio. Menos n sobre n menos 1, perdón. Entonces, eso es menos n más 1. Sobre n factorial, x a la n, más el resto, donde el resto, usando la fórmula de Lagrange, es menos 1 a la n más 1. Y si uno va desarrollando todos esos paréntesis que uno ve, uno tiene 1 por 3 por 5 por déjame ver, 2n más 1. Sobre 2 a la n más 1. Usted puede ver todo eso, un medio menos 1, un medio menos 3, todo producen 12 en el denominador, por n más 1 factorial. X a la n más 1. Sobre 1 más theta x a la 2n más 3 sobre 2. 0 menor que theta menor que 1. Eso es la fórmula de Lagrange. Ahora, acerto. Rn no importa x, es nula. Rn es nula. Bueno, uno tiene 0 menor que x menor que 1. Déjame poner esto aquí. 0 menor que x menor que 1. Esa es la suposición aquí. Y 0 menor que theta menor que 1. Las dos cosas implican
que 0 menor que θ x menor que 1. Y eso implica que en valor absoluto, Rn de x, para quitar este denominador que es un dolor, uno puede simplemente cambiarlo por 1. Es menor que 1 por 3 por 5 por 2n más 1 entre 2 al n más 1 n más 1 factorial x a la n más 1. Ahora, si uno va llamando todo esto Cn, esto implica que Cn más 1, y ustedes pueden chequear esto, es 2n más 3 sobre 2n más 4 Cn x. Todo cancela. Pero esta cantidad aquí es menor que 1. Entonces, eso es menor que Cn x. Por tanto, C2 menor que C1x. C3 menor que C2 x menor que C1x por x igual C1x cuadrado. C4 menor que C1x cubo. Cn más 1 menor que C1 x a la n. Por tanto, pero acabamos de demostrar esto. Y cambiamos a por x. Cn, perdón. X a la n es nula. X a la n es nula. Eso implica que Cn, esta, implica Cn es nula. Y eso implica Rn. Es nula. Eso es lo que uno quería verificar. Ok. Rápidamente voy a repasar lo que vimos hoy porque ya
La comprobación comienza en como 6 minutos. Okay. Primero comenzábamos por aplicar otra vez inducción matemática para demostrar la desigualdad de Bernoulli, que originalmente vale para A positivo, pero también vimos hasta A es mayor o igual que menos 1. Luego introducimos el concepto de sucesión numérica con dos maneras de representarlos, explícitamente por fórmula y también por recurrencia. Luego vimos el ejemplo de recurrencia nace en el problema geométrico combinatoria de hallar el máximo número de regiones determinados por n rectas en el plano. Vimos que ese número obedece esta relación de recurrencia y luego introducimos el concepto de suma telescópica para usar la relación de recurrencia para obtener la fórmula exacta para el enésimo miembro de la sucesión de Ayres. Luego introducimos otra sucesión donde el número n está repetida n veces consecutivas y vimos, usando la fórmula de Gauss para la suma 1 más 2 más 3 hasta acá, de que el subíndice P, en este caso, debe obedecer una desigualdad. Despejando la K de esa desigualdad, obtuvimos, y usando una cosa muy interesante, y esta parte de aquí, transformando una desigualdad en una nueva, sumando un cuarto a un lado, mantiene la desigualdad estricta. La otra convierte una desigualdad no estricta en una estricta porque ambos lados son enteros. Luego, completando el cuadrado y despejando K, obtuvimos esta desigualdad. Pero el subíndice tiene que ser un entero. Y cumple esta desigualdad, la única entero, K debe ser la parte entera de la parte cumplida por las desigualdades. Y lo verificábamos con P igual 13. Y tenemos la fórmula general usando la parte entera. Luego introducimos límites convergentes de sucesiones, la definición para cualquier límite, y en particular, si el límite es 0, se llama una sucesión nula. Vimos la definición y verificábamos para tres sucesiones, 1 sobre n, 2 tercios a la n, y finalmente a la n, si a es menor que 1, todas son nulas. Y aplicábamos esta última a demostrar algo no fácil, que el resto en el desarrollo de Taylor de la raíz de 1 entre 1 más x es una sucesión nula. Bueno, ok. Voy a tener consulta a partir de las 10. La comprobación comienza a las 9 en mediación virtual. Y buena suerte a todo el mundo. En la hora después mandaré el solucionario para que pueda ver cómo salieron en la comprobación. Entonces, buena suerte a todo el mundo, ¿ok? Y hasta luego.